Hace un tiempo aquí en el canal probé un patinete de una marca denominada Navi. Por aquella época era una gran desconocida para mí, un patinete que la verdad me sorprendió mucho por la gran robustez que tenía, y en este caso vengo a traeros otro patinete de la marca un poquito más light, un poquito de más bajo nivel, pero un patinete muy interesante por el precio que tiene y por la funcionalidad que nos puede ofrecer para desplazamientos urbanos, desplazamientos en la costa ahora que estamos de vacaciones y muchas cositas más. Así que nada, si queréis saber cómo es este nuevo Navi N20, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este Navi N20 y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja, os voy a contar cuáles son sus principales especificaciones técnicas, cómo montarlo, cómo ensamblarlo, sincronización con la aplicación del teléfono móvil y muchas cositas más para que os sea más fácil saber cómo funciona y sobre todo si os interesa o no comprarlo. Lo que es el eje de manillar va sujeto con la pinza que tenéis ahí en el frontal, una pinza de muy buena calidad que además trae un tornillo de seguridad para evitar que se suelte en marcha, y luego en la parte trasera, lo que es encima de la rueda, tenemos otro pasador que va a fijar el manillar para transportarlo, como veréis más adelante en el vídeo. Un sistema muy sencillo, eso sí, pero un sistema que me hubiera gustado que tuviera un poco más de anclaje, ya que en el transporte, si no tenemos cuidado, se puede soltar, aunque como digo, este sistema trasero es solo para transportar el patinete. Para fijar el manillar simplemente lo tenemos que poner en posición vertical, como podéis ver ahí en el vídeo, y luego presionar lo que es la pinza frontal hasta que quede perfectamente anclada en la garra. Simplemente hacemos fuerza un poquitín y queda súper sujeta y no se suelta. Para soltarla tendríamos que presionar en ese saliente que veis ahí, levantarlo un poquitín y tirar de él hacia arriba, con lo cual el sistema de seguridad es bastante bueno y muy sencillo comparado con otros patinetes que he probado aquí en el canal. En la parte trasera nos encontramos el sistema de frenado del patinete. En este caso utiliza frenos de disco, cosa que para mí me gusta bastante. Eso sí, solo tenemos frenado en la parte trasera, no como otros patinetes que he probado aquí en el canal que tienen frenos tanto en la rueda delantera como en la trasera. El sistema de frenado se ve bastante robusto y en las pruebas que he hecho con este patinete la rueda queda bastante bien fija, además viene muy bien calibrado de fábrica, con lo cual no roza ni hemos de realizar ningún ajuste adicional. En el guardabarros trasero tenemos el sistema de iluminación trasera, valga la redundancia, de este patinete, que nos va a dar seguridad, ya que va a mostrar nuestra presencia en la carretera al resto de coches y vehículos de la vía, con lo cual es un sistema que además es necesario, sobre todo si conducimos el patinete, por ejemplo, en sistemas de baja luminosidad, de noche, etcétera. Ahí tenemos el detalle de los neumáticos de 10 pulgadas con cámara interna, que podemos inflar, por ejemplo, utilizando el inflador eléctrico de Xiaomi, del cual os hablaré próximamente, y unas llantas muy chulas, unas llantas de aluminio que dan un aspecto bastante bueno a lo que es el patinete. Estéticamente es un patinete sencillo, pero es un patinete que me gusta bastante. Fijaos también ahí el detalle de la rueda delantera, también con su correspondiente cámara interna, y luego ese aro naranja que además de dar un toque decorativo también resalta nuestra circulación en la vía, dándonos más visibilidad ante el resto de coches y vehículos que circulen por ella. Ahí podemos ver también lo que es el detalle de la horquilla del patinete y la conducción de los cables de freno y sistemas de cuenta kilómetros y velocímetro que veremos ahora a continuación, junto con el detalle de la pinza que sujeta el frontal y que veíamos anteriormente en el vídeo. La empuñadura es de goma, además con una especie de tacos de goma o topes que nos van a dar mucha adherencia a la mano, y ahí tenemos el freno que está también bastante bien ajustado de fábrica, aunque por supuesto, como ocurre con el resto de frenos, tiene sus sistemas para regularlo y adaptarlo a la dureza correspondiente que nos dé toda la seguridad posible. El manillar está construido de acero de muy buena calidad, como podéis ver en la imagen, y luego en la parte frontal tenemos la luz y un catadióptrico
que nos va a permitir alumbrar cuando estamos circulando de noche y que es totalmente operativa desde la consola central que trae el patinete incrustada en el manillar. Por supuesto, también nos incluye un timbre muy sencillito para avisar a los viandantes de nuestra presencia, un timbre que en este caso es metálico y un timbre mecánico que a simple vista parece también de muy buena calidad. En el puño derecho tenemos lo que es el acelerador y botón de encendido del patinete, un acelerador que funciona bastante bien y además muy cómodo de utilizar con una mano, con lo cual es otra de las cosas sencillas pero que hacen muy interesante este patinete. Luego ahí tenemos el velocímetro, un patinete que tiene tres modos de velocidad, 15, 20 y 25 km/h máximo, junto con el nivel de batería en forma de rayitas, un velocímetro que nos va a dar la velocidad actual y por supuesto la distancia acumulada, con lo cual en un momento dado bajamos la vista y tenemos a nuestra disposición dicha información cuando vamos circulando. Además, como veréis más adelante, también vamos a poderlo controlar con la aplicación del teléfono móvil, cosa que me ha gustado mucho. Ahí tenemos la construcción tan buena de la base del patinete, con catadióptricos también en los laterales, una base que está construida de acero junto con una peana de goma muy adherente, una peana que tiene 15 centímetros de anchura, más que suficiente para colocar los dos pies encima y además con muy buena adherencia para no resbalarnos cuando vamos circulando. Ahí os dejo también los detalles de las soldaduras de los tubos del patinete con la base, soldaduras que se ven de muy buena calidad, esto salta a la vista como podéis ver en el vídeo, y soldaduras muy robustas que van a hacer que este patinete tenga una vida muy longeva. Fijaos, las mismas soldaduras las tenemos también en lo que es la horquilla y el manillar, y ahí también tenemos el detalle de los cables, cómo van introducidos por el interior de dicho manillar directamente hacia el freno y hacia el velocímetro. Un patinete con una batería interna que nos va a dar hasta 20 kilómetros de autonomía y además un patinete con un motor de 380 vatios que, como os comentaba anteriormente, nos va a dar una velocidad máxima de 25 km/h en el modo 3, totalmente legal aquí en España. Además, un patinete que soporta una carga máxima de 100 kilos y un patinete que es resistente al agua, ya que trae el estándar IPX4, con lo cual vamos a poder circular sobre charcos y en condiciones de lluvia sin ningún tipo de problema. Ahora que sabéis cómo es el patinete, el siguiente paso va a ser contaros cómo sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del patinete Navi N20. La aplicación para el patinete se llama Navi, la tenemos disponible tanto para iOS como para Android. En la pantalla inicial tenemos la información de kilometraje real y kilometraje acumulado. También podemos ver lo que es la batería del patinete y el botón de bloquear y desbloquear dicho patinete, por ejemplo, para evitar que nos lo roben, por supuesto con contraseña incluida. Y luego en lo que son los ajustes, pues podemos cambiar las unidades, podemos cambiar el idioma, activar y desactivar el control de crucero, activar y desactivar la recuperación de energía cinética para que el patinete se cargue cuando está en movimiento, y por supuesto también podemos realizar un test para ver si tiene algún fallo. En mi caso no tiene ninguno, controlaría freno, motor, etcétera. Y luego también de ahí podemos ver lo que es la información de patinete, como kilómetros acumulados, carga de la batería, voltaje de la batería y mucha información más. Cuando el patinete empieza a circular nos muestra los kilómetros hora en tiempo real, y esto por ejemplo es muy útil colocando nuestro teléfono móvil en un soporte para manillar que tenemos disponible en AliExpress, Amazon, etcétera, y ver mucha más información de la que nos proporciona la centralita que viene incorporada en el patinete. Aunque para mí es mejor no llevar el móvil ahí porque ocupa bastante sitio y es muy incómodo. También podemos ver en tiempo real cómo va oscilando los niveles de batería, y en resumen, una aplicación súper sencilla, una aplicación que nos va a permitir control del patinete, y también una cosa muy interesante, nos va a permitir realizar actualizaciones del firmware de dicho patinete para en un momento dado mejorar o actualizar las funcionalidades que vaya sacando la gente de Navi y tener así dicho patinete en perfecto estado de revista. Y ya por último quiero mostraros cómo funciona el plegado y el transporte. Como podéis ver, ahí se engancha en la parte trasera y lo podemos coger sin ningún tipo de problema, un patinete que no es muy pesado y que podemos transportar de forma súper cómoda, por ejemplo si vamos en tren o vamos en cualquier medio de transporte público, etcétera.
Además, como es plegable, es ideal para llevarlo en el maletero del coche, ahora que llega el verano y nos vamos a la playa, etcétera, como medio de transporte adicional. Yo suelo llevar el casco y el patinete en el maletero este verano, cosa que me viene muy bien en ciertos sitios en los que tengo muy poca accesibilidad con mi coche. Bien, y ahora que ya tenemos montado nuestro patinete y ahora que ya lo hemos sincronizado con la aplicación del teléfono móvil, el siguiente paso ya es llevarlo a dar una vuelta para ver cómo se comporta, cuál es su velocidad, cuál es su potencia, etcétera, etcétera. El patinete es súper fácil de usar, simplemente en cuanto damos un poquitín con nuestro pie ya se activa lo que es el sistema de motor y en este caso pues se pone a circular en conjunto con lo que es el acelerador que tenemos en el puño. Un patinete que, como os comentaba anteriormente, en su modo 1 alcanza 15 km por hora máximo, y un patinete que podemos cambiar el modo directamente desde lo que es la centralita hasta el modo 3, que alcanza 25 km por hora. Eso sí, el patinete, bajo mi punto de vista, tiene una potencia bastante justita y esto, por ejemplo, para temas de cuestas y pendientes se queda corto. Según la gente de Navi, sube pendientes de hasta un 15%, pero he probado otras marcas de patinetes un poco más pro, alcanzando desniveles de un 25%, cosa que bajo mi punto de vista es mucho más interesante si vivimos en sitios con cuestas. Pero si vivimos en sitios llanos, este patinete es más que suficiente para poder realizar nuestro desplazamiento de ocio o de trabajo. La batería no tarda demasiado tiempo en cargarse, aunque esto sí que quiero seguir haciendo más pruebas para ver el tiempo exacto de una carga completa. Pero por ejemplo, si llegamos al trabajo lo podemos dejar cargando, o lo podemos dejar cargando en cualquier otro sitio mientras estamos comprando, etcétera, y así cuando terminemos ya lo tenemos listo para realizar la vuelta a casa o seguir circulando con el mismo. Bueno, ¿qué os ha parecido este Navi N20? Como habéis visto, es un patinete bastante sencillito, un patinete muy económico, un patinete, eso sí, de gama baja, no como otros que he probado aquí en el canal, pero un patinete que puede ser muy interesante, sobre todo para sitios que sean llanos, porque es un patinete que no tiene mucha potencia, las cuestas tal vez no las suba como esperáis, pero un patinete que, como digo, para ciudad lisa, para sitios, digamos, fáciles de circular, es ideal. Un patinete que es totalmente legal aquí en España y un patinete que, al ser plegable, nos lo podemos llevar en el coche, lo podemos guardar, lo podemos transportar, no pesa demasiado, con lo cual es ideal para tener un verano o para tener un invierno o para tener en cualquier época del año un desplazamiento sencillo y un desplazamiento que nos va a evitar tener que coger el coche en muchas circunstancias. Os voy a dejar mucha más información aún así de este patinete en las notas del vídeo, pero aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier cosa que queráis saber sobre este patinete, me lo podéis dejar en los comentarios de dicho vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.